primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es lo que se va a modificar? Es decir, ¿cuál es el escenario normativo vigente? Y si es así, tendríamos que remitirnos en primer lugar, ciertamente, a la norma constitucional. La norma constitucional ya prevé, ciertamente, alguna referencia en torno a la prescripción. El artículo 41, en su último párrafo, que es en principio, digamos, el que se ha modificado, señala que el plazo de prescripción se duplica en caso de los delitos cometidos contra el patrimonio del Estado. Debemos mencionar que el artículo 41 se ubica en el ámbito relativo a la función pública, de manera que podría interpretarse que tal cual está la norma, este plazo de prescripción solo aplica para los funcionarios o servidores públicos. No aplica para los particulares. Otro elemento que también habría que destacar de la redacción vigente es que se alude al plazo de prescripción, se duplica en caso de delitos. ¿Prescriben los delitos? Bueno, en realidad lo que prescribe o es la pena o es la acción penal, la posibilidad de perseguir, en todo caso, a los presuntos responsables, ¿no? No es propiamente hablando los delitos, y era lo que en la primera sesión conjunta que aludía justamente el congresista Mulder, ¿no? El congresista Mulder, en ese periodo todavía estaban en debate los proyectos 119, 121 y 127, repetían este mismo texto, ¿no? Son imprescriptibles los delitos, y el congresista Mulder decía, no podemos hablar de imprescriptibilidad de delitos, tenemos que hablar de imprescriptibilidad en la acción penal, ¿no? Y un tercer elemento que cabe destacar en este punto, aunque se mantendrá, ya veremos más adelante, en la propuesta normativa que reforma el artículo, es ¿y cuáles son los delitos cometidos contra el patrimonio del Estado? Si revisamos el Código Penal, no hay un título que nos diga delitos contra el patrimonio del Estado. Hay delitos contra el patrimonio, hay delitos contra la administración pública, pero no hay delitos contra el patrimonio del Estado, ¿no? Y en ese contexto podríamos tener delitos contra la administración pública que no implican necesariamente un perjuicio económico, y hay también delitos comunes que podrían comprometer el patrimonio del Estado. Llámese un robo, por ejemplo, o llámese un hurto, ¿cierto? Pero ese es el escenario en lo que se refiere al artículo 41 tal cual está. Ahora vayamos a la regulación infraconstitucional, llámese legal, es decir, el Código Penal. ¿Por qué el Código Penal? Porque ciertamente también en estos debates, en estas dos sesiones conjuntas, se preguntaba sobre si era pertinente que la ley defina qué delitos son imprescriptibles o si es que debería ser la Constitución, a través del ejercicio de la función constituyente de un poder constituido como es el Congreso de la República, que diga que todo un catálogo de delitos son imprescriptibles, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Ministerio de Justicia opina, por ejemplo, respecto a este tema, ustedes lo podrán ver ya en el dictamen, que debe estar colgándose, Dios mediante, mañana, más tardar pasado. El Ministerio de Justicia justamente refiere que deberían dejarle al legislador, a través del Código Penal, quien defina, precise qué delitos son los imprescriptibles. Pero bueno, entonces pasemos al Código Penal. Entonces, el Código Penal refiere que el plazo de prescripción de la acción penal es el mismo que el relativo al máximo de la pena fijada, pero establece un tope, ¿no? No será mayor de 20 años, o en todo caso, en el caso de la cadena perpetua, la acción penal se extingue a los 30. Ya hay un límite temporal en la normativa vigente que es lo que justamente se quiere matizar. Igual tenemos el artículo 83, que alude a supuestos de interrupción del cómputo del plazo de la prescripción de la acción penal. ¿Por qué es importante este artículo 83? Porque ciertamente el tema de la imprescriptibilidad, si bien a nivel parlamentario se ha encontrado un consenso bastante alto, a nivel de la sociedad civil o de la comunidad jurídica, ello no ha sido del todo claro, ¿no? Por ejemplo, tenemos a profesores como Raúl Pariona, tenemos profesores como Roberto Pereira, que trabajó en la Defensoría del Pueblo, tenemos incluso una opinión de la Defensoría del Pueblo que cuestiona
la razonabilidad, si se quiere, de establecer a nivel constitucional la imprescriptibilidad. ¿Por qué? Porque te dicen, oiga, un momentito, si tengo la posibilidad de interrumpir el plazo de prescripción e iniciar de nuevo el cómputo, ¿para qué necesito establecer la imprescriptibilidad? Ya veremos qué tan cierto es ello. Pero es por eso que resulta pertinente recordar que sí existen supuestos de interrupción del cómputo del plazo de prescripción. Y, como les comentaba, tenemos también el plazo de prescripción de la pena, que es distinto del plazo de prescripción de la acción penal, más allá que se diga que el plazo de prescripción de la pena es el mismo que alude o fija la ley para la prescripción de la acción penal, ¿cierto? Pero igual, como vemos, lo que prescribe es la pena, lo que prescribe es la acción penal y no el delito. ¿No? Que era un poco lo que decía justamente el congresista Mulder. Ahora bien, debemos recordar que en este periodo no ha sido la primera vez en las cuales se han presentado proyectos respecto a la imprescriptibilidad de la acción penal en materia de este tipo de delitos de corrupción de funcionarios. Ya desde inicios del 2000 teníamos nosotros varios proyectos de ley que se presentaban en ese sentido. Incluso, si uno se remonta al periodo legislativos anteriores, teníamos incluso hasta dictámenes o hasta opiniones consultivas a favor o a favor con matices respecto a este tipo de proyectos. Sin embargo, ya tomando en cuenta que tenemos al día de hoy un dictamen aprobado en 2 comisiones, sí es importante recordar cuáles son los proyectos que se han presentado en este periodo. En este periodo se han presentado 7 proyectos que refieren o que plantean la imprescriptibilidad, entre otras cosas, sin duda. Tenemos justamente el proyecto de ley 119 de 2016, presentado por el Grupo Parlamentario Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, a iniciativa del señor congresista Zacarías Lapainga, miembro de la Comisión de Constitución y Reglamento, que planteaba la imprescriptibilidad. Cabe mencionar que había otro proyecto de ley, que es el proyecto de ley 118, que planteaba una propuesta distinta. ¿Cuál era? La muerte civil. Ahora, otro tema que podríamos abrir el debate es si pueden coexistir tanto la imprescriptibilidad como la muerte civil, o ya estaríamos hablando de una sobreregulación que resulta lesiva de derechos fundamentales. Es un tema para reflexionar. Tenemos el proyecto 121-2016 de Peruanos por el Cambio, a iniciativa del señor congresista Gilbert Violeta López, también miembro de la Comisión de Constitución y Reglamento, que él sí planteaba justamente la remisión a la ley, es decir, que sea la ley la que establezca qué delitos serán imprescriptibles, o en este caso, en qué supuestos será imprescriptible la acción penal. Tenemos el proyecto 127-2016, presentado por Acción Popular, a iniciativa del señor congresista Johnny Lescano Ancieta, también miembro de la Comisión de Constitución y Reglamento, que planteaba muchas cosas en el 127. Planteaba desde que los familiares de los funcionarios servidores públicos también tengan que presentar declaraciones juradas de bienes y rentas, planteaba también que la imprescriptibilidad del antejuicio político, planteaba la muerte civil, planteaba también que si yo quiero acceder o ingresar a la función pública tengo que firmar un documento que autorice el levantamiento de la reserva tributaria y el secreto bancario. Tenemos 2 proyectos de Fuerza Popular, el 549, presentado a iniciativa de la señora congresista Úrsula Letona Pereira, también miembro de la Comisión de Constitución y Reglamento, que incorporaba una materia adicional a lo que se refiere a los delitos de corrupción. Incorporaba ahí también que sean imprescriptibles los delitos contra la seguridad nacional, ¿no es cierto? Y el 559-2016, presentado a iniciativa del congresista Héctor Becerra Rodríguez, también miembro de la Comisión de Constitución y Reglamento, que él sí, ya tomando en cuenta que se había presentado un primer debate sobre el tema,
sí precisaba que se refería a la prescripción de la acción penal, se incorporaba el tema de los delitos contra la administración pública. Y tenemos el proyecto de ley de Alianza para el Progreso a iniciativa del señor congresista Richard Acuña Núñez, también miembro de la Comisión de Constitución y Reglamento, que planteaba muerte civil, planteaba también la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Ya veremos por qué la denominación de delitos de corrupción terminará siendo insuficiente y por qué es que tanto las comisiones de Constitución como de Justicia y Derechos Humanos plantearon el término delitos contra la administración pública. Cabe mencionar que el Ejecutivo también presentó un proyecto de ley, el proyecto de ley 467-2016-PE, que pidió incluso la tramitación urgente, que establecía la imprescriptibilidad de los delitos. Ello en concordancia con el decreto legislativo 1243, si mal no recuerdo, que incorpora de manera residual la muerte civil. Pasaremos, antes de ingresar al test, rápidamente a los proyectos. Tenemos justamente el proyecto de ley 119, justamente son imprescriptibles los delitos contra el patrimonio y los delitos de corrupción cometidos por funcionarios y servidores públicos. Quizás de repente vayamos adelantando un poco lo que es el test o cómo se desarrolló el test de proporcionalidad en el dictamen. ¿Qué problema, y después lo vamos a repetir más adelante, acarrea el tema de los delitos de corrupción? Si revisamos el Código Penal, dentro de los delitos contra la administración pública tenemos delitos cometidos por particulares y delitos cometidos por funcionarios públicos. Dentro de los delitos cometidos por funcionarios públicos tenemos distintos tipos de delitos. Tenemos peculado, tenemos abuso de autoridad y tenemos los delitos de corrupción de funcionarios. Si yo digo, ¿son imprescriptibles los delitos de corrupción? El delito de peculado no sería imprescriptible, porque está fuera de ese subcapítulo llamado delitos de corrupción de funcionarios. Así lo advirtió también el Ministerio de Justicia y ambas comisiones, acogiendo esa sugerencia, dijimos, no, delitos de corrupción limita mucho. Y tomando en cuenta que peculado es lo más recurrente, no era razonable limitarlo a delitos de corrupción. Además, cabe mencionar que estábamos haciendo que este proyecto de ley aludía únicamente a que era imprescriptible para el caso de los funcionarios y servidores públicos. Y ahí surge una pregunta que plantearon en realidad la congresista Glave, la congresista Alcorta, la congresista Beteta y el mismo congresista Becerril. ¿Cuál era? Oiga, ¿y los particulares? La congresista Vilcatoma también. ¿Qué pasa con los particulares? Oiga, los particulares también pueden cometer delitos contra la administración pública. Los particulares pueden ser partícipes necesarios en la comisión de delitos contra la administración pública, cuyos autores son los funcionarios públicos. ¿Qué? ¿Y a ellos qué? ¿Se la van a llevar en carretilla? ¿Nadie los va a tocar? ¿A ellos sí les va a tener un plazo de prescripción normal? Era un tema que ya se venía avisorando con estos tipos de proyectos. El 121 ya precisaba, ¿no? La acción penal contra los delitos cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, acá ya lo circunscribía, es imprescriptible en los casos que establezca la ley. Acá, ¿por qué era importante el tema de en ejercicio de sus funciones? ¿No? Porque decían, oye, ¿y qué pasa si es que yo cometo un delito contra la administración pública y propiamente hablando no estoy haciendo uso de mi cargo? Y ahí surgían las dos opciones. Una es, tienes toda la razón, porque es el artículo 41 que cautela la función, y otra cosa es ir a un aspecto más teleológico. Es decir, a mí no me importa si lo has hecho en ejercicio de su función o no. A mí lo que me importa es que siendo un funcionario público tienes un deber de lealtad con la administración pública independientemente de que ejerzas o no la función pública. O sea, yo te sanciono porque bueno, este no es propiamente hablando de una sanción. Yo te voy a perseguir porque quiebras ese deber de lealtad. Es por eso que en el tema de en ejercicio de sus funciones no ha quedado en el texto final. Sin embargo, es cierto, vía interpretación jurídica, podría, en aplicación de esta norma, entenderse que es solamente para él. Pero nosotros hemos dejado el texto abierto. El 127, todas las modalidades de delitos de corrupción son imprescriptibles y conllevan a la inhabilitación permanente. Oiga, si uno revisa el Código Penal,
va a encontrar que hay algunos delitos que tienen penas de 4 años y otros que tienen penas de 15 y otros que tienen penas de 20. Si eventualmente eres parte de una organización criminal, la podrán elevar a 15 o 20. Pero es lo mismo un delito que el propio legislador sanciona con 4 años que un delito que es sancionado con 15. Definitivamente ahí había un problema de razonabilidad. Pero es algo que se planteó. ¿Por qué no planteamos que todos los delitos sean imprescriptibles? Hay un principio básico que debemos tomar en cuenta. El derecho penal es derecho de última ratio, primer tema. Segundo tema, hay un principio de lesividad. Yo tengo que sancionar aquello que yo considero que es mucho más grave. No todos los delitos son igualmente graves. Y tercero es el tema de la proporcionalidad. El 467, justamente dice, el plazo, aquí ha sido un tema importante, mantiene la duplicidad del plazo en casos de los delitos cometidos contra la administración pública. Acá ya contempla una regla muy importante. Incrementa el plazo de prescripción para todos los delitos contra la administración pública. Y la ley establece la prescriptibilidad de estos cuando sean cometidos por funcionarios o servidores públicos. ¿Por qué es importante? Porque los proyectos anteriores, y la veremos también más adelante, planteaban una regla del todo o nada. O tengo un plazo de prescripción normal, o tengo un plazo, o no tengo plazo, es imprescriptible. Me olvido de la duplicidad y voy solamente al plazo simple o a la imprescriptibilidad. De todos o de algunos, pero igual, juego en esas dos. Entonces, el Ejecutivo, y es en gran medida lo que acoge el dictamen conjunto, lo que plantea es justamente que haya un piso mínimo, que sea mayor al convencional. ¿Por qué? Porque si nos quedamos en la regla del todo o nada, podría dar el caso que el legislador prevea que un delito de usurpación de funciones, que es un delito contra la administración pública, no es tan grave, entonces no es imprescriptible. Entonces, como no es imprescriptible, tiene un plazo de prescripción simple. Ah, pero si es peculado, sí es imprescriptible. Oye, pero igual afecta a la administración pública. Por lo menos dale al Estado la posibilidad de perseguirlo por un poco más de tiempo. ¿Cuánto? El doble. Eso es algo que no se veía en los proyectos anteriores. El 549, Fuerza Popular. El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos. Tenemos el mismo problema, ojo, no es delitos, es plazo de prescripción de la acción penal. Cometidos contra la administración pública y el patrimonio del Estado. Recordemos que el proyecto del Ejecutivo se olvidaba de los delitos cometidos contra el patrimonio del Estado. Solamente decían delitos cometidos contra la administración pública. Y la seguridad nacional, así como los delitos de traición de la patria. Un momento, señor. A ver, hay algunos delitos que incluso son sancionados con cadena perpetua, que son revisados cada los 35 años. Hay otros delitos que incluso podrían llevarte a tener pena de muerte. Entonces, estamos en el marco de la administración pública, artículo 41, y seguridad nacional y traición a la patria. Pero bueno, en estos casos la ley puede establecer imprescriptibilidad de la acción penal cuando sean cometidos por funcionarios o servidores públicos. El 559, los delitos de corrupción cometidos por funcionarios o servidores públicos son imprescriptibles de acuerdo a ley. Un tema, digamos, similar al 127, pero también son imprescriptibles los delitos cometidos contra el patrimonio del Estado. Acá también tenemos la gran caja de Pandora que nos dijo el MINJUS. Oye, ¿cuáles son esos delitos contra el patrimonio del Estado? Robo, hurto, o solamente aquellos delitos contra la administración pública que establezcan como elemento necesario para que concurra el delito la afectación al patrimonio. Con lo cual reduzco mucho más el escenario. ¿Cuáles son? Y bueno, el 638 del congresista Richard Acuña, bueno, a iniciativa del congresista Richard Acuña, señala que la acción penal por delitos de corrupción es imprescriptible y la ley regula los casos perseguibles. Una vez más, recordemos que los delitos de prescripción son solamente un subtipo de delitos cometidos por funcionarios públicos en el marco de delitos contra la administración de justicia, contra la administración pública. Es mucho más amplio. Justamente, como decíamos, ¿solo es un tema de corrupción y funcionarios públicos? ¿O hay mucho más allá? Varios proyectos incidían en delitos de corrupción. Y es un poco lo que les decía hace un momento.
Tenemos el título 18 del Código Penal que alude a delitos cometidos, a delitos contra la administración pública, que es lo que hoy por hoy se ha aprobado en el dictamen. Literalmente lo que hoy por hoy, porque hoy día en la tarde se aprobó. Entonces, estos tienen 4 capítulos. Delitos cometidos por particulares, delitos cometidos por funcionarios públicos, delitos cometidos contra la administración de justicia y disposiciones comunes. Importante lo referido a delitos cometidos contra la administración de justicia, porque ahí es donde hay mayor capacidad de influencia de la corrupción. Puede que seas un corrupto, puede que seas un funcionario público que haya cometido en alguno de estos delitos cometidos por funcionarios públicos, pero que encima tienes poder. Y como tienes poder, puedes mandar al archivo un caso. O como tienes poder, te vas a un lugar donde no hay tratado de extradición y vamos a ver si es que vienes, ¿no? Entonces, si esto es así, quizás no pueda caerle al corrupto primigenio, pero sí le podría caer a aquel operador de justicia. Pero como ustedes pueden ver, sigamos, en el caso de los delitos cometidos por funcionarios públicos, que es un subtipo dentro de los delitos contra la administración pública, tenemos los delitos de corrupción de funcionarios. ¿Cuáles son? Cohecho, soborno, corrupción pasiva, negociación incompatible, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito. Oye, ¿y peculado? ¿Qué pasó con el peculado? ¿Y abuso de autoridad? ¿No hay? Entonces, el problema era este. Si decías solo imprescriptibles los delitos de corrupción, oiga, ¿y los demás? Ni siquiera lo va a poder valorar el juez, el legislador, cuando desarrolle el Código Penal, cuáles serán imprescriptibles. Es por ello que justamente se plantea que no sean solo los delitos de corrupción. La corrupción como fenómeno preofensivo. ¿Por qué era importante que en el dictamen se reafirme la naturaleza pluriofensiva de la corrupción? Porque la imprescriptibilidad incide ciertamente en derechos fundamentales, incide en principios jurídicos de relevancia constitucional, así lo estableció el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿y cómo afecta la corrupción? La corrupción afecta en la inversión, afecta en el desarrollo, afecta en la credibilidad del sistema democrático en sí mismo. Si hemos tenido un proceso electoral hace poco, si la ciudadanía percibe que pudo haber habido algún acto de corrupción para que un candidato se quede u otro se vaya, o una lista se quede u otra se vaya, la legitimidad democrática de esa autoridad electa se va a ver mermada. Y no solamente de esa autoridad, sino también de la propia institución que se encarga de impartir justicia electoral, ¿cierto? Si yo creo que es posible ganar un caso dándole plata por debajo de la mesa al juez, entonces yo ya no voy a creer en la justicia de este país. ¿Qué otra cosa hace también la corrupción? Incrementa las brechas sociales. Un estudio económico que se cita ciertamente en el dictamen, no me refiero al del libro del costo de la corrupción, hay otro estudio mucho más económico que advertía que los más pobres sufrían más el impacto de la corrupción que los que pagaban más a nivel de coimas. Entonces, si tú ganas 500 soles y tienes que pagar 400 en coima, ahí casi se te va todo tu ingreso. Pero si tú ganas 1 millón y pagas solo 100.000, no lo sientes. Y quizás tu beneficio sea mucho más alto. Por ejemplo, obtuviste una licitación, porque de repente hubo una colusión o de repente hubo una negociación incompatible que es pasible de ser sancionada. Ahora el tema es, solamente por recordar, ¿y al señor Beto Torres cuánto tiempo estuvo por allá por Chiclayo y recién por arte de magia seguir las cosas? Ojo, nadie está diciendo que es culpable o inocente, simplemente hay informes de control que han advertido que en periodos anteriores han habido presuntas irregularidades. Lo mismo en el caso de Ancash, ¿no? Pero ¿cuántos periodos estuvieron? Varios, ¿no? ¿Y cuántos más habrá así? ¿No? Entonces, también tenemos que, ello desalienta la inversión, ¿por qué? Porque si yo soy un inversionista extranjero y me dicen, oye, ¿sabes qué?
hay un gran negocio en el Perú. Gana sí o sí. Ah, ya, bacán. ¿Cómo lo hacemos? Ah, pero eso sí, tienes que ir a hablar con ese funcionario que es el que se encargado, es el presidente del comité especial. ¿Y por qué tengo que hablar con el presidente del comité especial? Simplemente tengo que presentar mis 2 sobres, mi propuesta técnica y mi propuesta económica y se acabó. Si gano, gano y si no, no. No es que, hermano, lo que tenemos que hacer es justamente, hay que aceitarlo, pues, ¿no? Hay que hacer un negociazo con la gente del comité especial para poder asegurarnos la licitación, asegurarnos la subasta pública inversa, etc. Entonces, también afecta justamente derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque, y lo hemos visto, gente que, como ya mencionan por ahí algunos programas sociales, pensión 65 también, ¿no? La gente que sacaba tarjetas, ¿no? Allá por Cajamarca, ¿no? Entonces, ¿dónde afectas más? En educación. Afectas salud, afectas inclusión social, afectas también en el acceso al agua potable, ¿no? Una experiencia muy cercana, bueno, de repente quizás va a sonar a queja, ¿no? Yo siempre veo a veces, acá voy por el norte chico, van como 8 años que hacen obras de saneamiento y cuando voy sigo sin tener agua. 8 años haciendo obras y hasta ahorita no hay agua. ¿No? Al frente hay agua, pero al otro lado de la acera no hay. Entonces, justamente el domingo pasado veíamos precisamente en algunos distritos del sur, ya se acerca el verano, y dicen, racionamiento del agua. Ah, razonamiento del agua, sí, vas a tener agua interdiario y 3 horas al día. Ya, ¿de casualidad estaba el distrito de Asia? Que yo sepa, no, ¿ah? Entonces, y bueno, obviamente el desarrollo del país, sin lugar a dudas, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que se procura alcanzar con la imprescriptibilidad? Esto es un tema importante porque tenemos que tomar en cuenta que no solamente buscas luchar contra la corrupción, sino sobre todo luchar contra la impunidad. Tú previenes la corrupción con la imprescriptibilidad, la disuades. En sentido estricto, no la sancionas, no la repeles. Tú lo que combates de manera directa es la impunidad con la imprescriptibilidad. Y al combatir la impunidad a través de la regla de imprescriptibilidad, es lo que al menos se quiere, ¿no? Obviamente otra cosa es cómo funciona el sistema, ¿no? Si yo tranquilamente tengo a mis amigotes en la Administración de Justicia o en el Ministerio Público, nadie me va a tocar, no pasa nada. Podrás seguir la regla de imprescriptibilidad, me voy a morir, voy a dar todo, si es que alguna vez tengo herederos, no va a pasar absolutamente nada. Pero, digamos, en abstracto es lo que se quiere. Pero en la lucha contra la corrupción hay que entender que la regla de imprescriptibilidad lo que busca es prevenir. Es decir, si tú eres una persona que quiere cometer un acto de corrupción, eres un funcionario público, eres un particular, y sabes que te van a poder perseguir hasta el último día de tu vida, ¿tendrías los incentivos para incurrir en ese acto? Entonces, es una función preventiva a nivel de lo que se refiere a lucha contra la corrupción. Pero bueno, justamente ¿en qué incide? Seguridad jurídica, pongo cosas jugadas y plazo razonable en signos de interrogación. El principio de seguridad jurídica es claro. Ya el Tribunal Constitucional ha reconocido que el principio de seguridad jurídica es un principio de relevancia constitucional. ¿Por qué el tema del plazo razonable? La congresista Jenny Vilcatoma y, si mal no recuerdo, la congresista María Aramayo cuestionaban justamente el hecho que se aluda o que se contraponga el plazo razonable. O sea, oye, el plazo razonable previsto en el artículo 8 de Garantías Judiciales de la Convención Americana de Derechos Humanos alude a ser juzgado en un plazo razonable y en la prescriptibilidad ni siquiera tiene juzgamiento. Es más bien la posibilidad siquiera que te juzguen. Sin embargo, una interpretación abierta del plazo razonable, y así también lo ha entendido el Tribunal Constitucional, implica una visión pro homine, es decir, a favor de los derechos fundamentales. Nadie está diciendo a favor del corrupto, porque ojo, nadie sabe si terminado el proceso me van a terminar condenando o no. Ojo, esto es una medida de incidencia procesal, ¿no? Pero sí hay una razonabilidad en el plazo, porque no es posible que tengas al Estado años de años y ni siquiera mueva un pelo para investigar un hecho, ¿no? El tema de la cosa juzgada la planteó en su momento Gilbert Violeta, el señor congresista Gilbert Violeta, con ocasión de su proyecto justamente el 121, porque él planteaba que haya una excepción a la cosa juzgada
en este tipo de casos de corrupción, es decir, ir mucho más allá de la imprescriptibilidad. Es decir, si es que a mí me archivaban un caso, si a mí me archivaban un caso, eso no quiere decir que ya debo respirar tranquilo, me puedo ir a las Bahamas o me voy a Gran Caimán o a alguna de estas Islas Vírgenes a disfrutar de la vida y de todo lo que me robé. No, porque igual me van a poder reabrir un proceso y otro, y otro, y otro, y otro, ¿no? Pero esa no es la finalidad de la imprescriptibilidad. La imprescriptibilidad es solamente para que me procese. Pero bueno, ya sabemos cuáles son los principios que están al otro lado. Ahora pasemos justamente a una evaluación de la proporcionalidad. ¿Cierto? El test de proporcionalidad es un test conocido. El doctor Landa Arroyo, expresidente del Tribunal Constitucional, maestro de Derecho Constitucional de la Católica, desarrolló el test de proporcionalidad para la Comisión de Justicia. Test que ustedes lo van a encontrar en el dictamen que se estará publicando, como les comento, entre mañana y pasado a más tardar. Y concluye que la medida de la imprescriptibilidad es proporcional y en consecuencia constitucionalmente legítima. Independientemente de ese test, nosotros quisimos hacer el nuestro. Como decíamos, para hablar de idoneidad tendríamos que preguntarnos si es que la imprescriptibilidad me permite o es una medida que va a conllevar a que cumpla con el objetivo que persigo. ¿Cuáles eran los objetivos que perseguíamos? Justamente luchar contra la impunidad y prevenir la corrupción. En el caso de la lucha contra la impunidad es, a nuestro juicio, era idónea porque siempre va a estar latente la posibilidad que te investigue. Si siempre va a estar latente la posibilidad que te investigue, efectivamente voy a poder combatir la impunidad porque a través de esa investigación, aunque tardía, podría llegar a determinar a los responsables y en consecuencia combatir la impunidad. Asimismo, podría también resultar idónea para prevenir la corrupción porque tienes una espada de Damocles hasta el último de tus días, que es la imprescriptibilidad. Sin embargo, también hay voces que dicen que esta medida ni siquiera es idónea. ¿Por qué dicen que ni siquiera es idónea? Por lo que más o menos comentaba hace un momento, que me asegura que el hecho de que tenga la imprescriptibilidad vaya a conllevar a que el Ministerio Público sea proactivo, me investigue y me sancione. Primer tema. Segundo tema, que también decían es, oye, puede que si bien tenga la espada de Damocles encima, el beneficio que obtenga con el beneficio que yo obtenga con el acto de corrupción sea mucho mayor y me arriesgue a incurrir en ese acto de corrupción. Y además también mencionaban otro elemento respecto a la idoneidad y que ciertamente, tengo que reconocerlo, la Corte Interamericana va un poco en esa línea. Mientras más tiempo pase, va a ser mucho más difícil que yo obtenga pruebas para acreditar el hecho de corrupción. Porque si yo soy un corrupto, lo más razonable es que lo que vaya a buscar es eliminar las pruebas, ¿cierto? Si han pasado 10 años desde que a mí, de repente, mediante la técnica del pitufeo, aportaron a mi partido, probablemente ya regularicé, ¿cierto? O la clásica que lamentablemente ocurre en la administración pública, estás investigando, llegó la Contraloría, somos lo máximo. Uy, señor, ¿sabe qué? Me han robado. Acá está copia de la denuncia. Ah, ¿te han robado? ¿No? Ya. O la otra, exacto, ocurrió en la DREU de Ucayali, ocurrió en el Ministerio de Defensa, ¿no es cierto? Se quemó, incendio involuntario, señor. Qué casualidad, hermano. O siniestro, ¿no? Justo esa maquinaria se cayó al río, señor, vino un huaico y se la llevó. Ya está destruida, señor. Difícil acreditar el acto de corrupción. Pero, igual, en el dictamen se consideró que la medida, por lo menos, era potencialmente idónea. Pasamos al tema de necesidad, y en el tema de necesidad es donde más problemas hubo. Cabe mencionar que la Defensoría del Pueblo, recordarlo en todo caso, opinaba que la medida de imprescriptibilidad no era ni idónea ni necesaria y que podría resultar contraria al principio constitucional, al principio de proporcionalidad y en consecuencia resultar inconstitucional. No sé si es que cuando se apruebe, Dios mediante,
en una segunda legislatura, bueno, se apruebe en esta legislatura y en la siguiente la reforma del artículo 41, si es que la Defensoría se animará a poner una demanda de inconstitucionalidad o no. No lo sé. La Defensoría lo que planteaba era que deberíamos quedarnos solamente en la duplicidad y no más. Duplicidad, no imprescriptibilidad. Esa era la opción de la Defensoría. Pero bueno, ¿qué medidas alternativas teníamos? Primero, teníamos incrementar las penas, que es lo que ciertamente dijo la Defensoría. Segundo, teníamos la inhabilitación perpetua. ¿No es cierto? Ahora, pero vamos por partes. Incrementa la pena. Bueno, está bien, increméntame la pena. ¿Eso va a incrementar el plazo de prescripción? Sí. ¿Lo va a hacer imprescriptible? No. Con lo cual puede darse el caso que, vencido este periodo, me salí con la mía, obtuve un mayor beneficio, de repente me gané mis 100 millones, periodo suficiente y no pasa nada. Segunda medida alternativa, la muerte civil. ¿Muerte civil para qué? Para acceso al cargo público. ¿Y si me dedico al sector privado? Al final de cuentas, lo único que me están haciendo es impidiéndome acceder al cargo público. ¿Me sanciona como funcionario público? Sí, bacán. Ya pues, pero de repente la empresa involucrada en el acto de corrupción es la que me termina contratando. Y termino siendo de repente jefe de asesoría jurídica de esa empresa. ¿Incentivo suficiente? No. La otra medida, reforma del Poder Judicial. Hasta que termines de reformar y capacitar al Poder Judicial ya se levantaron el primer peso. Entonces, tampoco sería una medida idónea. Otra medida, solo con la educación es posible combatir la corrupción. De una perspectiva de ciencia política, una perspectiva sociológica, totalmente de acuerdo. Pero de una perspectiva penal, de una perspectiva jurídica, eso es contraproducente. Entonces, por ello, decidimos ir adelante en torno a el principio de proporcionalidad. Decimos, la medida sí es necesaria, pero solo para los delitos más graves o recurrentes. No todos. Porque si mi lógica es desincentivar, tengo que desincentivar lo que es más usual o lo que es más grave. Y ahí sí hay un problema, y por eso lo dejamos a la ley, porque cuando entramos a la página de la CAN teníamos datos del 2013. ¿Y qué teníamos? Incluso en el caso de los proyectos, el proyecto de ley del Ejecutivo, teníamos el sustento, proética. ¿Cuál? Percepción de la corrupción. ¿Sobre la base de percepciones voy a establecer la imprescriptibilidad? No. Entonces, por eso, decidimos que sea el legislador quien así lo prevea. Bueno, decidió en realidad la Comisión de Constitución. Y la proporcionalidad en sentido estricto. ¿Qué implica la proporcionalidad en sentido estricto? Que el grado de intervención en el derecho, principio, bien, valor de relevancia constitucional, el perjuicio o la incidencia sea menor al beneficio que se obtiene en el fin, principio, bien, derecho, valor constitucional que se pretende obtener. En este caso, se advirtió que, y ahí sí coincidiendo con el doctor Landa Arroyo, que la incidencia en estos principios de seguridad jurídica, plazo razonable, era menor precisamente porque no sabíamos si efectivamente sobre la base de la imprescriptibilidad yo me vaya a demorar un periodo considerable de tiempo en investigar o incluso iniciar las investigaciones. Era un riesgo potencial. Mientras que el beneficio en la lucha contra la corrupción, en la lucha contra la impunidad y en la prevención de la corrupción era considerablemente alto desde una política punitiva, de una política criminal. Es por ello que el día de hoy se aprobó el dictamen que plantea justamente la imprescriptibilidad, remitiéndose a la ley en los casos más graves o recurrentes, pero ciertamente manteniendo la duplicidad. Y es un tema que justamente discutían en la mañana, ¿no? Pero ¿por qué se mantiene la duplicidad? Porque si no tienes duplicidad, simplemente aquellos delitos que no sean imprescriptibles van a seguir teniendo su plazo normal. Si me permiten, voy a tener un momentito el dictamen para... Lo que en concreto, el texto normativo que se ha aprobado es el siguiente, ¿no?
el plazo de prescripción de la acción penal se duplica en caso de los delitos cometidos contra la administración pública o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o servidores públicos como para los particulares. Punto seguido, la ley establece la imprescriptibilidad en los supuestos más graves o recurrentes. Es el texto que se ha aprobado. ¿Pacífico? No, porque casi nos linchan en el Ministerio de Justicia. ¿Por qué casi nos linchan en el Ministerio de Justicia? Primero, porque ciertamente decían, oye, un momentito, señor, lo que tú quieres prevenir son los delitos de corrupción de funcionarios. Si es delito de corrupción de funcionarios, ¿qué diablos haces metiendo en los particulares? Estás en el artículo 41. Bueno, si no ponía el artículo, si yo no colocaba los particulares, precisamente iba a ocurrir que, como era en el artículo 41, solamente la imprescriptibilidad y la duplicidad del plazo de prescripción iba a aplicar solo para los funcionarios. Y si lo que yo quería era cautelar el patrimonio del Estado, era cautelar en sí la institución misma llamada Estado, tenía que colocar a los particulares, tenía que colocar a esos extraneus, tenía que colocar a esos autores de delitos contra la administración pública que pueden ser particulares, y así lo establece expresamente el Código Penal. Ahora, también decían, oye, pero ¿y por qué el patrimonio del Estado? Eso quiere decir que una persona que se roba algo también va a ser la acción penal. Bueno, potencialmente podría ser la acción penal imprescriptible. Sí, señor, es por eso que se ha puesto. O sea, no lo hemos puesto porque se nos olvidó, para que esté bonito, porque ya estaba, no. Ellos dijeron, no, pero la voluntad del constituyente era que cuando se aludía al patrimonio del Estado, se refería justamente a aquellos delitos de corrupción que afectaban el patrimonio del Estado, es decir, una figura mucho más pequeña. Era para delitos mucho más específicos. Sin embargo, cabe recordar que los delitos, bueno, en general, las normas son dinámicas. No estamos en el 93 y mucha agua ha corrido bajo el río desde el 93 hasta ahora. Tenemos varios casos de corrupción de distinto nivel. Por acá no hay que decir, como algunos ligeramente quieren plantear, es un tema de gobierno regional, es un tema de municipios. No, también afecta a ministerios. También afecta al Ejecutivo, también afecta a todos los niveles. Con lo cual, el hecho de que se diga que la voluntad del constituyente fue el constituyente del 92, hermano, estamos en el 2016. Y las normas apenas se emiten, se independizan de su autor. De manera que en una sociedad de intérpretes de la Constitución, cualquiera la puede interpretar. Y si cualquiera la puede interpretar, cualquiera la puede dotar de contenido en función de la finalidad. En este caso tenemos un poder constituido llamado Congreso de la República, que va a ejercer la función constituyente y que va a tener que debatir en el Pleno, porque esto ya se debatió en 2 comisiones, que determinar si procede esta fórmula o no. Veremos cuál es la posición del Grupo Parlamentario Peruanos por el Cambio, aunque debo reconocer que han votado a favor. Quienes han votado a favor, en este caso, de Peruanos por el Cambio, son tanto el congresista Gino Costa como el congresista Yerber Violeta. Pero vamos a ver si es que de repente desde el Ejecutivo dan otra instrucción con miras al debate en el Pleno. Esperemos que no, pero si en todo caso se quiere mejorar la redacción, enhorabuena. Toda norma es una creación humana y como creación humana es perfectible. Disculpe. ¿Por qué no triplicar el plazo de prescripción? Bueno, ahí sí es para mantener armonía de lo que ya estaba. Sí, gracias, mi estimado. Si ya tenías duplicidad, lo que se ha hecho es, tenías duplicidad para los delitos contra el patrimonio del Estado, cometidos por funcionarios públicos. Ya la duplicidad ya estaba. Lo que has agregado es los delitos contra el patrimonio del Estado, contra la administración pública, que son un catálogo inmenso de delitos, e incluyes a los particulares. El tema de triplicarlo ya tendría que ingresar a un test de proporcionalidad. Y ojo, acá cuando hablamos de duplicar, estamos hablando de duplicar para todos los delitos contra la administración pública y para todos los delitos que podían ser considerados que afecten el patrimonio del Estado. Y no todos tienen la misma intensidad en la afectación. Es decir, no todos están sancionados con la misma pena, por ejemplo, ¿no? No todos podrían ser pasibles de ser cometidos de repente por una organización criminal, por ejemplo. Es por ello que no se optó por la regla de la
de triplicar el plazo de prescripción, ¿no? Porque si fuera así, ya no tendría mucho sentido tampoco clavarle la imprescriptibilidad, porque si, incluso en el supuesto que tuviera un delito de 8 años, y 8 años lo coloco por 324, más la regla que me permite interrumpir la prescripción de la acción penal, como que ya no tenía mucho sentido. Sin embargo, es una inquietud perfectamente válida.